El niño que sobrevivió 12 días en la selva amazónica. Perderse en la selva es una de las experiencias más aterradoras que cualquier persona podría enfrentar. Ahora imagina que tienes solo 4 años y debes sobrevivir por tu cuenta en el corazón de la Amazonía. Esta es la historia real de Wilson, el niño que desafió lo imposible. Todo comenzó en 2022, en un remoto pueblo de Brasil. Wilson, un niño de solo 4 años, jugaba cerca de su familia cuando, en un descuido, se alejó demasiado. La densa vegetación lo envolvió, y en cuestión de minutos, estaba completamente solo. La noche cayó rápidamente. Sin luz, sin protección y sin nadie a su lado, Wilson tuvo que enfrentar su primer gran desafío, la oscuridad absoluta de la selva y sus criaturas nocturnas. Mientras Wilson luchaba por sobrevivir, su familia y los rescatistas emprendieron una frenética búsqueda. Drones, helicópteros y voluntarios rastreaban la zona, pero la selva parecía habérselo tragado. Con el paso de los días, Wilson demostró un instinto de supervivencia asombroso. Se alimentó de frutas silvestres y bebió agua de los árboles. Se refugió en troncos huecos para evitar los depredadores. Cada día era una lucha por la vida. En una de sus noches más aterradoras, Wilson sintió la mirada de un jaguar clavada en él. Sin saber qué hacer, permaneció inmóvil. El jaguar, quizás confundido por su quietud, se alejó lentamente. Después de 10 días, Wilson estaba al borde de la inanición. Sus fuerzas se agotaban y su esperanza tambaleaba. Pero entonces, un sonido lejano lo hizo reaccionar. Al día 12, los rescatistas finalmente lo encontraron. Estaba débil, cubierto de insectos y con heridas menores, pero consciente. Había logrado lo impensable, sobrevivir en una de las selvas más peligrosas del mundo. Wilson volvió a los brazos de su madre, quien no podía creer que su pequeño estuviera vivo. Su historia es considerada un milagro de la naturaleza y un testimonio del espíritu de supervivencia humano. Hay historias que nos recuerdan la fortaleza de la vida y el poder de la esperanza. Wilson es la prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de vivir puede vencer cualquier obstáculo. Si te impactó esta historia, suscríbete para más relatos sorprendentes. Y recuerda, la naturaleza es implacable, pero también nos enseña a sobrevivir. Tsutomu Yameguchi, el hombre que desafió la muerte 2 veces. Un viaje de negocios que cambió su destino. En el verano de 1945, Japón se encontró en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Tsutomu Yameguchi, un ingeniero naval de 29 años, trabajaba para Mitsubishi Heavy Industries y como parte de su trabajo, fue enviado a Hiroshima en un viaje de negocios de 3 meses. El 6 de agosto de ese año, estaba a punto de regresar a su hogar en Nagasaki cuando ocurrió lo impensable. El infierno en la tierra, Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Aquella mañana, Yameguchi se dirigió al puerto cuando vio un destello enceguecedor en el cielo. La bomba atómica Little Boy había explotado a 600 metros sobre el centro de la ciudad. La onda expansiva lo lanzó al suelo, destrozándole el tímpano, quemándole el lado izquierdo del cuerpo y dejándolo temporalmente ciego. Desorientado y herido, Yameguchi vagó por la ciudad devastada, viendo cadáveres carbonizados y edificios en ruinas. Como pudo, encontró a 2 compañeros de trabajo que también habían sobrevivido y juntos pasaron la noche en un refugio. El regreso a casa, y la segunda explosión. A la mañana siguiente, con el cuerpo cubierto de vendas improvisadas, se subió a un tren rumbo a Nagasaki. No podía creer lo que había vivido, pero aún le quedaba otro horror por experimentar. El 9 de agosto, a pesar de sus heridas, se presentó a trabajar en las oficinas de Mitsubishi. Intentaba contar lo que había sucedido en Hiroshima cuando, de repente, una segunda explosión iluminó el cielo. La bomba Fat Man acababa de detonar sobre la ciudad. Milagrosamente, Yameguchi sobrevivió. Como su casa estaba en una zona más alejada del epicentro, su esposa y su hijo también se salvaron. A pesar de haber estado expuesto a una radiación mortal en 2 ocasiones, vivió hasta los 93 años, falleciendo en 2010. El reconocimiento oficial y su legado. Por muchos años, Japón no reconoció su historia. Sin embargo, en 2009, el gobierno lo declaró oficialmente como la única persona que sobrevivió a ambas explosiones atómicas. En sus últimos años, Yameguchi se convirtió en un fuerte activista contra el uso de armas nucleares. Su historia es un recordatorio del poder destructivo de la guerra,
pero también de la resiliencia del ser humano ante la adversidad. A pesar de haber estado expuesto a niveles extremos de radiación, Ymeguchi no desarrolló cáncer hasta muchos años después y tuvo una vida larga y relativamente saludable. La ciudad secreta bajo el hielo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos ideó múltiples estrategias para mantener su poder militar y, sobre todo, su ventaja nuclear. Uno de los proyectos más ambiciosos y secretos de esa época fue Camp Century, una base subterránea construida en la capa de hielo de Groenlandia, no en la Antártida, como a veces se piensa, con la intención de albergar un sistema de misiles nucleares apuntando directamente a la Unión Soviética. A simple vista, Camp Century parecía una simple estación de investigación científica en el Ártico, diseñada para estudiar el hielo y las condiciones climáticas extremas. Sin embargo, su verdadero propósito iba mucho más allá. Estados Unidos planeaba desarrollar un sistema de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales, ICBM, escondidos bajo el hielo, un plan que llamaron Proyecto IceWorm. En 1959, el ejército de los Estados Unidos comenzó la construcción de la base, excavando túneles dentro del hielo para crear una red de habitaciones, laboratorios y hasta una capilla. La instalación era autosuficiente y contaba con su propia planta de energía nuclear, lo que la hacía un prodigio de la ingeniería de la época. Los soldados e ingenieros que vivieron en Camp Century enfrentaron condiciones extremas, temperaturas de hasta -70 grados, tormentas de nieve constantes y la inestabilidad del hielo. A pesar de esto, la base contaba con ciertas comodidades, como dormitorios, una cocina equipada e incluso un área de recreación. Uno de los aspectos más impresionantes del proyecto fue el uso de un reactor nuclear portátil para suministro de electricidad, convirtiéndose en una de las primeras bases militares alimentadas por energía nuclear en un entorno tan hostil. A pesar del esfuerzo invertido, Camp Century no pudo cumplir su objetivo. Se descubrió que la capa de hielo de Groenlandia no era estable y se movía más rápido de lo que se esperaba, lo que ponía en riesgo la estructura de los túneles. Finalmente, en 1967, la base fue abandonada y enterrada bajo toneladas de hielo. Sin embargo, los restos de la instalación no desaparecieron por completo. Hoy en día, el calentamiento global amenaza con revelar los secretos ocultos de Camp Century, incluyendo desechos nucleares y químicos que quedaron atrapados en el hielo. Camp Century sigue siendo una de las construcciones militares más misteriosas del siglo XX. Aunque el proyecto IceWorm nunca se concretó, su existencia solo fue revelada oficialmente en la década de 1990, cuando los documentos clasificados fueron desmentidos, sorprendiendo al mundo. Despertó en su propio funeral, y murió del susto. Imagina despertar, rodeado de llantos, rezos y el olor a incienso. Abres los ojos, pero estás en un ataúd. Esto no es una pesadilla, es un caso real. Esta es la historia de Fagiliu Mukametsianov, una mujer rusa de 49 años que fue declarada muerta, pero en realidad, estaba viva. Tras sufrir un supuesto infarto, los médicos confirmaron su muerte y su familia comenzó a preparar el funeral. El día del funeral, la familia se reunió para despedirla. El aire estaba cargado de tristeza, hasta que ocurrió lo imposible. Había despertado. Miró a su alrededor, vio el ataúd, y se dio cuenta de la horrible verdad. Su familia no podía creerlo. El pánico se apoderó del lugar. Pero el susto fue demasiado, su corazón no lo resistió. Minutos después, Fagiliu sufrió un nuevo infarto, y esta vez, no sobrevivió. Este caso nos deja una pregunta escalofriante: ¿cuántas personas han sido enterradas vivas sin que nadie lo supiera? Casos como el de Fagiliu no son aislados. A lo largo de la historia, muchas personas han sido declaradas muertas, cuando en realidad aún respiraban. Déjame tu opinión en los comentarios, ¿crees que algo así podría volver a pasar?